Así es. Y experto en seguridad, además, porque usted le ha puesto intensidad al tema de la seguridad. Es la idea. Gracias. Y muchas gracias, muy generosa es tu presentación. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema de una resolución de la 027 del 2013, 02701-2013, que explica cuáles son los porcentajes permitidos. Andrés, el 70% es el vidrio más claro y el 14% es el vidrio más oscuro. Aquí hay unos intermedios de intensidad de la opacidad mejor de la oscuridad de los vidrios, y frente a esto el tema es: ¿cualquier ciudadano puede llevar vidrios oscuros en su vehículo? Sí, lo primero que tenemos que decir es que la Constitución dice que la libertad de locomoción, es decir, de movilidad, es para cualquier ciudadano. Y luego, en la resolución también 3777, quedó claro, que es del 2003, 10 años antes de esto, ¿Sí? que cualquier persona puede circular sin ningún permiso, y eso es importante decirlo. Ahora, sí estableció unos porcentajes, y para explicarle a los televidentes, este es el vidrio más claro, porque lo que se mide es qué tanto entra luz al Más vehículo. claro es que no tiene ningún tipo de Tiene película. una película básica que viene de fábrica, Perfecto. pero que no tiene algún tipo de tinte ni algún tipo de coloración particular, sea negra o de cualquier otra tonalidad. Y el 14 y más para abajo, más oscuras. Lo que nos dice en el 2013 la resolución, que ya es de la policía, porque el ministerio le dijo a la policía: ya yo dije que no necesitamos ningún tipo de permiso, ahora usted cree un protocolo para aquellos vidrios que son más oscuros del 14% y explíquele a la ciudadanía cuál es el paso a seguir. Y para esos que son más oscuros son los que se necesita el permiso. De aquí para arriba, no, cualquier persona podría circular. Perfecto, gracias por esa claridad. Vamos a conocer la opinión de la gente frente a por qué polariza sus vidrios o por qué oscurece sus vidrios. ¿A qué corresponde esto? ¿A una moda o porque se sienten más seguros? Pues nuestro compañero Eduardo Porras hizo ese ejercicio con la ciudadanía y aquí está. Cada noche se ven por las calles más vehículos con los vidrios polarizados. ¿Moda o seguridad? El Ojo de la Noche habló con los conductores acerca del uso de los vidrios oscuros en sus carros. Las mujeres, y ante tanto robo en Bogotá, se sienten protegidas. Doña Mónica, ¿por qué este carro con los vidrios tan oscuros? Por seguridad, porque yo ando con mi familia. Un día iba con mi mami y mi perrita y me rompieron el vidrio de donde venía mi mami, porque yo no lo tenía oscuro, yo lo tenía con la película. Sí. Y me robaron el celular, me la agredieron a ella. Esta madre de familia asegura que la oscuridad en su carro le ha servido para que los delincuentes ni se le arrimen. La verdad, uno de mujer anda en las calles conduciendo y cuando lo ven a una mujer, entonces se van a robar los espejos, a romper los vidrios por los celulares. Se sienten más tranquilas. Es un tema también de seguridad, de percepción e incluso de salud. Y es que la resolución 1441, que es del 2017 del ministerio, también estableció que es posible que el ciudadano aporte un certificado médico si, por ejemplo, tiene algún tema de piel, cáncer de piel o algo que no pueda recibir algún tipo de rayo o luz directa porque le puede hacer Y en daño. unos minutos vamos a hablar de esa razón, porque esa es la principal razón por lo que lo hacen, por ejemplo, en la costa atlántica o caribe de nuestro país. Este debate se vuelve a poner sobre la mesa porque el día de ayer la Policía Nacional publicó el siguiente video haciendo claridad sobre el permiso, la solicitud de permiso mejor que usted debe tramitar para poder andar con su vehículo así, con los vidrios oscuros. Miren esto. De acuerdo a la resolución 02701 del 15 de julio del 2013, en los porcentajes permitidos son el 70%, que es el vidrio más claro, y el 14%, que es el vidrio más oscuro, entintado o polarizado. Mi subintendente, si hay una persona que está interesada en realizar este procedimiento, ¿con quién debe hablar, a quién debe llamar, qué debe hacer? Cuéntenos, ¿cómo se hace? Claro, Sebastián. La persona interesada se debe dirigir a la oficina de la SIGIN del Comando de Policía Departamento Metropolitana, realizar la solicitud, diligenciar el formulario y, por último, guiar el vehículo a la Unidad Técnica de Identificación de Automotores, donde se le realiza la revisión técnica para verificar la originalidad de los sistemas de identificación. Mi subintendente, y la preguntita que todos nos hacemos, ¿cuánto cuesta? El valor es de 20 salarios mínimos diarios legales vigentes durante un periodo de 2 años.
Para la renovación se debe realizar con 6 meses de anticipación y tiene un costo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para los miembros activos de las fuerzas militares y Policía Nacional tiene un valor de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, lo que no queda muy claro en ese video es si por encima del 14% se debe pedir autorización y se tiene que pagar. Eso es lo que ya clarificó además el ministerio, y es que dijo que esto Sí, es viable sin ningún tipo de permiso. perfecto. Lo que tenemos que ir a solicitar una inspección técnica, que es el nombre correcto, Ujú. es cuando está por debajo del 14, Por es decir, debajo del es 14. más oscuro. Hay personas que lo pueden tener, pero necesita que la DIJÍN de cada uno de los departamentos o cada una de las ciudades le dé el permiso, porque ya no es un tema de tránsito, de código de tránsito, sino es un tema de seguridad. Y para eso tienen en cuenta 4 cosas. 1, el nivel de riesgo que tiene la persona. 2, si tiene una condición médica. 3, que el vehículo no tenga ningún tipo de antecedente. No puede ser hurtado, no puede ser regrabado y por supuesto no puede estar inmerso en una investigación o delito. Y la última es el argumento. Es importante decir que no se paga por un permiso, sino se paga es por una inspección donde sale un concepto o positivo o negativo. Y la resolución de la policía es clarísima en decir que no se trata de un elemento que es reembolsable, o sea, la plata no se le van a devolver a la persona, y que no necesariamente por pagar la inspección técnica es obligatorio que la policía le autorice a andar con este tipo de vidrios. Andrés, y aquí también se abre otro debate, y es si esto para los ciudadanos es un tema de seguridad, de que se sienten más seguros porque dejan de sentirse tan expuestos a los delincuentes que están al acecho, entonces, ¿por qué pagar? Ahí hay un asunto, y es que la seguridad siempre empieza a ser una situación problemática para todos los ciudadanos. Hoy hay una percepción que además ya no solo percepción, sino victimización. Y las personas están buscando como sea, cómo protegerse. Frente al tema, por ejemplo, de los rompevidrios, que empiezan fuertemente en el 2008, que tienen su pico en el 2017, que antes de pandemia iban en ascenso, pero la pandemia disminuyó estos casos, el ciudadano busca que no se vean las pertenencias al interior. Pero también incluso estas películas hacen que si hay algún tipo de golpe Ahí a estamos la viendo. ventana, Ujú. no caigan los vidrios o las esquirlas directamente al rostro. También es un tema de protección, incluso de seguridad vial. Hay una delgada línea entre que sea de seguridad para protección personal y que no se vean espejos o que no se vea absolutamente nada y afecte la conducción. Y en eso el Ministerio de Transporte sí ha sido absolutamente claro. Bueno, vamos a echarle una mirada a cómo está el mercado y cuáles son las regulaciones que miden a esos negocios que instalan estas películas de seguridad, o como lo conocemos, vidrios polarizados. Nuestro compañero Carlos Barragán visitó algunos de esos lugares y aquí está el informe que nos entrega. Ricardo es polarizador de vidrios desde hace 23 años, prácticamente todo un Promesa para seguir discutiendo, y es claridad sobre lo que usted decía hace unos minutos. Pagamos por el estudio, no para que nos instalen los vidrios. O sea, esto es diferente a la instalación de los vidrios, pero además me surge otra inquietud, señor Andrés Nieto, y es si una persona llega y dice, no, póngame los vidrios por debajo del 14, y llega a estos comercios, ¿ellos lo pueden hacer o usted tiene que llegar allá con el permiso? No, ellos lo pueden hacer. El asunto es que sí se tiene que tramitar el permiso y hay que buscar la forma de poder completar un formulario que ya está estandarizado y la solicitud formal frente a la estación de policía o al comando de cada una de las ciudades, siempre que sea por debajo del 14. Ahora, nos acaban de decir algo que es importante, Sí. y es que estas mediciones no son a ojo, ni con linterna del celular, ni a subjetividad. Es con un fluxómetro o un fotómetro. Ese elemento es el que debe permitir no solo a las empresas que están certificadas desde el 2013 en la resolución 322, sino también a la policía. Y a usted no le podrían poner un comparendo si no le miden formalmente con un elemento y que no termine en términos subjetivos. Y se están haciendo controles actualmente de la opacidad o de la oscuridad de esas películas de seguridad. Se están haciendo. Lo que necesitamos tener claridad es que esa dotación de esos elementos, lastimosamente, no todos los grupos de tránsito del país la tienen. Y ahí el ciudadano también tiene que plantarse y decir, momento, la medición no es como usted crea. Y no es ¿Tiene la policía esos lastimosamente implementos? en todo el país hoy no. Y es que recordemos que muchas de las dotaciones de tránsito dependen de las mismas gobernaciones o alcaldías por la misma disposición nacional. Y entre tanto, si no tienen, pues es muy difícil que los controles se den. Aquí es para bien y para mal. Algunos ciudadanos han querido también polarizar sus vidrios para protegerse, pero lastimosamente también hay delincuentes que quieren proteger lo que está pasando al interior del vehículo, por ejemplo en un paseo millonario. Y por eso es que es fundamental empezar a dotar a la policía con esto, porque tienen toda la intención, pero si no les damos los elementos, pues no tienen cómo controlar. Claro, la línea es muy delgada, pero en definitiva sí es un recurso para la ciudadanía, para no ser víctimas y que no contemos los testimonios como el que a continuación nos va a presentar Tatiana Gordillo,
que está con una víctima, Tatiana, y además usted está en una... El vidrio está muy oscuro. Tiene que ser con este aparato. Si a usted el policía no le saca este aparato, lamentablemente no le puede hacer el comparendo. Y eso es muy importante que la gente lo tenga claro, porque en medio de este debate y de esta polémica, pues es muy importante que ellos también cumplan con lo que está establecido en la ley. Tatiana, no puede ser aujímetro, ese es el fotómetro. ¿Qué pasa si una persona está con esa película del 5%, por ejemplo, lo paran en un retén y no tienen el fotómetro? Comparendo, si no tiene, ahí en ese que es del 5, es decir, está por debajo de ese 14 que ya dijimos, de esos porcentajes menores, va a tener que pagar un comparendo que son 8 salarios mínimos legales Si tiene el diarios. fotómetro. Si tiene el fotómetro, si el policía en el comparendo, en este caso la autoridad de tránsito, puede comprobar con ese mecanismo, con ese dispositivo, que está por debajo de ese Y entonces porcentaje. ahí el comparendo sería de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, alrededor de 400.000 pesos hoy si hiciéramos el inmovilización proceso. del vehículo. Inmovilización no, pero inmediatamente tendría que ir a solicitar a la policía la autorización para ese porcentaje. Recordemos que el mercado instala lo que la persona quiera que le pongan al carro. Lo que necesitamos es saber cuál es el porcentaje y adelantar el proceso. Muy bien. En Medellín, por ejemplo, es una ciudad donde Que cuenta con un polarizado de 55, me corrige. En este caso solamente es permitido con el permiso. Miren ustedes, voy a cerrar. Como pueden ver desde afuera, prácticamente no me logran ver, quedo completamente invisible para el control de las autoridades o para cualquier otra situación. Digamos que es un polarizado que es muy común en la ciudad de Medellín, pero que no está permitido si no se cuenta con el permiso. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Lo que nos explican es este polarizado, aunque digamos tampoco tiene ese permiso, pues digamos que no tiene mayor problema porque logra tener una visibilidad desde afuera hacia adentro del personal, las personas que se movilizan. Miren ustedes, Alejandro, usted bien lo mencionaba, en Medellín se calcula que por lo menos más del 60% de los vehículos cuentan con algún tipo de polarizados. Nos encontramos con uno de los peritos, él es Juan Osorio, quien nos va a explicar, Juan, básicamente cómo funciona esto, qué tan común es ver en la ciudad de Medellín el tema del polarizado. Muy buenos días, Sebastián, y a toda la comunidad en general. Soy Juan Osorio, técnico profesional en identificación de automotores de la Seccional de Investigación Criminal Medellín. Inicialmente, el día de hoy vamos a explicar sobre lo que son las solicitudes de polarizados que hace la comunidad. Hay mucha duda en esto, entonces, inicialmente el usuario debe diligenciar el formato de solicitud de vidrios polarizados, el cual se encuentra en la página de la Policía Nacional de Colombia o en la página del gobierno en línea. Una vez diligencia este formato, deberá hacer una consignación por 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, cuando es por primera vez. Sí, venga Juan, hay varias cosas. Lo primero, seguridad. Lo segundo, salud. Pero en Medellín vemos algo particular y tiene que ver también con moda. Muchas personas que dicen, es que yo quiero que mi carro se vea bonito. Incluso, Alejandra, hay un término muy coloquial acá que dicen, ese carro parece un acuario, se ve todo por dentro. Pues es que es necesario. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué es necesario que la gente, o por lo menos ustedes como autoridad, puedan visibilizar quién va al interior de los vehículos? Teniendo en cuenta pues que es un requisito, digámoslo así, tener el permiso para portar estos vidrios polarizados. La gente debe acercarse a la Seccional de Investigación Criminal donde se iniciará el trámite. Es lo más ideal y no hacerlo, como dicen, por moda, teniendo en cuenta que pueden incurrir en una infracción de tránsito. Es que es ahí la sanción en términos de movilidad. Miren ustedes entonces, Alejandra, aquí están los dos ejemplos, el tema de polarizados, y por estos días las altas temperaturas también han llevado a que muchas personas acudan a este tipo de prácticas. Pues insistimos, pese a que es algo muy común, pues se requiere de un permiso especial para poderlo portar sin ninguna complicación. Sebastián, gracias. Ustedes estiman allá en Medellín o las autoridades que alrededor del 60% del parque automotor tiene este tipo de vehículos. Esta reglamentación, la génesis, está en un decreto en una regulación del 2003. El Código Nacional de Tránsito, que es la primera vez... La resolución, tú ahorita nos dijiste el número. La primera resolución es la 3777, pero esa lo que desarrolla es el artículo 166 del Código de Tránsito y Transporte, donde ya mencionaba que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio iba a regular vidrios polarizados, encintados, entintados o modificados. Ahora, es importante también decirle a la ciudadanía para no tener confusión. Una cosa
cosa es la polarización y otra cosa es el blindaje de los vidrios, porque a veces se confunde. Que el vidrio sea resistente, por ejemplo, a un impacto de bala, no se da con esta polarización, sino que eso requiere de otro tipo de permiso con el Ministerio ahora, no de tránsito, sino de defensa, porque requiere unas medidas de protección y estudio de riesgo de la persona que va a conducir.